Y pasamos a la siguiente comunicación, que es la de Rafael García, que es sobre habitación y gran número, los grandes conjuntos de vivienda prefabricados en España. Rafael. Bueno, pues trataremos de hacer una presentación, digamos, casi express. El objetivo de esta comunicación es como, digamos, una indagación de lo que en España se hizo respecto al tema de la prefabricación pesada en grandes cantidades en el ámbito de la vivienda dentro del contexto europeo y tratando de ver un poco, digamos, comparativamente cuál pudo ser el nivel y el alcance de este tipo de intervenciones. En Europa, desde 1950, mediados, la prefabricación con grandes paneles, que fue el sistema, digamos, prioritario, alcanzó cifras enormes. Hacia 1968 se puede hablar de 1 millón de viviendas o más de 1 millón de viviendas construidas, 530.000 de ellas en Francia, es decir, lideró este sistema constructivo. Hubo distintas variantes, pero el de los paneles de hormigón, montándose como una especie de castillo de naipes, pues fue, digamos, el sistema dominante. En los países del este, estas cifras fueron incluso superiores, con multitud de variantes, multitud de sistemas, y en Alemania del Este se habló del sistema Plattenbau. Ellos directamente decían Plattenbau y llegó a ser prácticamente sinónimo de casa de pisos. Si alguien vivía en un bloque, decía que vivía en un Plattenbau, es decir, porque seguro que estaba hecha con paneles pesados de hormigón, ¿no? Yo para esta exploración sigo bastante, me ha servido de guía los estudios de Julián Salas, que justo en este momento siguió de una manera muy directa lo que se estaba haciendo, escribió algunos trabajos interesantes y es desde luego un referente importante. Él divide la prefabricación en España, en el ámbito de la vivienda, entre 1960 y finales de los 70, lo divide en 4 periodos. Habla de un primer periodo de emergencia, de un segundo de puesta a punto de la producción, un tercero de euforia y un cuarto de hundimiento. Este hundimiento correspondería, pues, con la crisis del petróleo, la crisis de la vivienda en general y, desde luego, casi la desaparición de lo que habían sido los grandes sistemas de este tipo. Al periodo de emergencia corresponden realmente intervenciones pues para paliar problemas, para paliar riadas, catástrofes o vivienda de absorción o como las unidades vecinales de absorción, algunos de los IVAs, con una prefabricación que era ligera y todavía no era de hormigón, con paneles de cartón, de madera, aislantes rígidos, chapa metálica, bastidores ligeros. Ese fue un poco el tema y probablemente de la poca calidad o de la poca durabilidad se derivó en gran medida la no muy buena fama o, digámoslo, mala fama que tuvo el prefabricado en España durante muchísimo tiempo. Pero algunas intervenciones importantes pues muestran el alcance que tuvo incluso con estos pequeños paneles para casas de una altura, etcétera. El ejemplo del Burgo de las Naciones era un albergue de peregrinos en Santiago de Compostela que se construyó además por arquitectos de cierto reconocimiento, Rafael de la Hoz y Julio Canolaso, para 4.000 personas. Se decía en la propaganda de la época, lógicamente, que era el mayor hotel de Europa. No obstante, dentro de este ámbito de la prefabricación casi de emergencia, hay un caso en que sí aparecen los paneles de hormigón, y fueron estas casas, por sus autores llamado Proyecto EXA, porque se basaban en un simple hexágono que se prefabricaba, sí con paneles de hormigón realizados in situ, pero con una prefabricación intensiva de toda la obra. Solo tenían un soporte en el centro, 6 paneles rectangulares y otros 6 paneles triangulares. Se realizaron en Granada con motivo también de la absorción por unas riadas que destruyeron parte de población casi un poco marginal. Decir también que en España se intentó, por parte de diversos autores, crear patentes nacionales
que solventaran el tema de que utilizar las patentes extranjeras conllevaba pagar unos royalties. De tal manera que pues, algunos arquitectos de relativa importancia o muy centrados en este tema hicieron sus intentos de crear, digamos, una industria o un diseño nacional de prefabricación relativamente pesada. GODB son las siglas de dos autores, con este sistema de marcos de marcos túnel que se iban acoplando. El mismo Miguel Fisac, aunque no pasa de una patente, la que vemos a la derecha, o el mismo Alejandro de la Sota, que también digamos, se introduce en el tema, pero todo van a quedar en prototipos. El caso de GODB son un conjunto de 4 viviendas en Valencia y Alejandro de la Sota 2 viviendas, de un proyecto que era mucho más grande. Realmente, cuando las grandes empresas se empiezan a interesar por la prefabricación, van a optar por los sistemas extranjeros, fundamentalmente franceses, y en España se llega a trabajar con toda una serie de patentes importadas o algunas modificaciones de las importadas. El sistema va a ser básicamente esos paneles que montan, como digo, como una especie de castillo de naipes, el conjunto en distintas variantes, con las juntas estudiadas, etcétera. Sistemas que se han probado extensísimamente en el extranjero, sobre todo en Francia, y que aquí, digamos, que se importan. Hay un cuadro que no voy a comentar acerca de cuánto se prefabricó. Pues quizá comparativamente o relativamente no mucho, pero objetivamente pues 60.000 viviendas con sistemas cerrados y pesados de prefabricación, pues quizá es un número a tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué se hace? ¿Qué conjuntos se construyen? Pues bueno, van a ser conjuntos en general grandes, porque solo es rentable a partir de una cierta dimensión. Me interesaba un poco también explorar, digamos, la repercusión urbanística que esto podía tener, ¿no? O sea, qué tipo de barrio daban lugar. Primeramente vamos a tener las soluciones de total sencillez, que son el bloque lineal, que es el que, digamos, casi de libro se prefabrica, lógicamente, repitiendo seriadamente todo esto, y lo tenemos, por ejemplo, en Moratalaz, en Madrid, una pequeña parte, es uno de los primeros prefabricados. Después se pasa a, digamos, enriquecer un poco con esto, como el ejemplo de la parte inferior izquierda, que se construye en Alcalá de Henares y que es como una especie de encadenado del bloque lineal, formando una especie de haches abiertas con un sistema que permitía cierta flexibilidad, distintos niveles de alturas, etcétera. Y en otro de los conjuntos importantes, en Orbina, en Pamplona, el de abajo a la derecha, pues está algo más cercano a la H, que va a ser casi como una solución fija, teniendo en cuenta que estas H's van a ser siempre abiertas. Una característica de la prefabricación de la tipología es que nunca se van a cerrar las H's, no se va a hacer el bloque en H característico más compacto, siempre se busca, digamos, esa un poco mayor abertura. Es cierto que las soluciones son casi triviales, son de lo más simples, pero es que es las que se estaban haciendo en España en general, o sea, y comparativamente, pues quizá, bueno, con algo más de calidad que la producción, digamos, normal, ¿no? Bueno, no me entretendría en algunos intentos que se hicieron para matizar esta cosa de que siempre se repetía la H y, bueno, que no pareciera tanta H, ¿no? Poniendo balcones en los testeros, creando superficies. Esto corresponde, bueno, pues a Pamplona y otras soluciones. Esto es un polígono importante, Cruz de Piedra en Las Palmas, haciendo que las H's crezcan un poco casi como torres, ¿no? Para crear una imagen un poco más variada, que disimule el origen tan sencillo, ¿no? Pero realmente voy a terminar un poco centrándome en lo que podían ser como las soluciones extremas que se llegaron a dar a esto, ¿no? Los casos como más en el límite, tanto de las tipologías como por el volumen que se construye, etc. Primero, en los dos casos, un minuto para cada caso. Primer caso, Belviche, y el otro es Badía, Barcelona. Belviche tiene ese proyecto, se hacen 12.000 viviendas, todas iguales,
Afortunadamente, los vecinos consiguen que no se compacte todo. Son 12.000 viviendas, todas prácticamente iguales. Bloque lineal, sin ninguna concesión. La imagen es esta. A pesar de todo, va a ser uno de los polígonos con menor ocupación en planta que se construye en la época, porque tiene mucha densidad, pero ocupa poco la planta. Una única vivienda, hay diríamos dos soluciones. 18 primeros bloques sin balcones, todo ventanas, y a partir de ahí ya sí se construyen con con balcones. Parece que hay una especie de galería que corta, que le puede dar un cierto atractivo. No, no es una galería, es que ahí las ventanas son algo más grandes y por lo tanto producen esa imagen. Bueno, una única vivienda de 60 metros cuadrados. Realmente es un caso insólito. Estamos en España teniendo algo que no se había construido en muchos sitios, que obedecería casi a los ideales previos de la construcción en altura, etcétera, y más o menos contemporáneo de Pruit-Igout, de las viviendas de San Luis, más o menos. Las viviendas de San Luis, ya sabemos que son demolidas por este caso, Belvich todavía existe, así que en ese sentido ha tenido una más larga vida. Y el siguiente conjunto es Badía, o Ciudad Badía, también en las afueras de Barcelona, donde aquí se plantean dos cosas distintas. Son 4.200 viviendas y el reto es que se tienen que construir en 18 meses. Un casi gratuito tour de force, enorme, para construir todo esto. Se gana con un sistema prefabricado y se va a tratar, digamos, de dar un cierto tejido diverso, distinto, matizando las formas construidas. No todo es absolutamente prefabricado, hay algunos que con un programa más distinto se deciden no prefabricar, pero el resto son dos tipos, el T86 y el T72. T76 va a ser lo que llaman la solución en estrella, que es un poco la que veríamos aquí a la izquierda, donde las escaleras se sitúan en el triángulo del medio y una escalera donde se hace un poco un cierto alarde de esa prefabricación, distribuye a 6 viviendas y va haciendo el enlace de lo que podemos ser un poco como la urdimbre de viviendas más bajas de cuatro plantas. Las otras continúan con un sistema de enlazado que en realidad se ha basado en el de Alcalá y se le llama así, solución Alcalá. Bueno, con eso se va a construir el sistema, que es una especie de castillo de naipes. Yo diría, como creo que información, que era un sistema, se elige el sistema Tracova, que es absolutamente de construcción cerrada, construcción absolutamente cerrada, donde la planta determina la prefabricación, no la prefabricación la planta. No hay modulación de ningún tipo. Se hace un diseño que sea razonable y se montan los paneles acorde a esto. Esto hace que, por ejemplo, los paneles de forjado pues no tengan por qué coincidir con la tabiquería. De hecho, la cortan en muchos casos, como se puede ver aquí un poco en la planta, ¿no? Y bueno, hay muchísimas cuestiones técnicas de este reto fenomenal que fueron en esos 18 meses realmente construir estas viviendas. Lo describo en el texto. Simplemente hacer mención a que uno de esos retos tiene que ver con la propia fabricación en la factoría que se monta, con siete digamos, líneas de montaje, 3 para un tipo de vivienda y la otra para el otro, con, digamos, por hacernos una idea del problema estratégico que esto genera, la clasificación de todos los tipos de paneles, miles de tipos de paneles que están en stock preparándose con unos ritmos endiablados. Se construyen de 12 a 17 viviendas por día. Y el otro es, desde luego, el tema del montaje, con unos sistemas de grúas que, en fin, no tengamos tiempo de describir, pero decir que las grúas se desmontaban lo menos posible, grúas de 13 toneladas, giraban de dirección en ángulo recto con una especie de sistema de bogies e incluso bajaban de altura, de desnivel, hasta 2,5 metros sin desmontarse. Se montan unos ascensores de grúa para que la misma grúa pues, recorra todo esto. Bueno, es desde luego una solución que fue enormemente controvertida, muy discutida en su época, por varias razones, por quizás sus carencias urbanísticas, por la repetición de los tipos, en fin, cosas muy típicas, también porque fue un proyecto dirigido desde Madrid, con arquitecto madrileño,
Y en tercer lugar, porque dio la casualidad, que es una pura casualidad, de que la planta reproducía con bastante exactitud la península ibérica. Evidentemente esto es algo que surgió así, no fue, pero sí se aprovechó un poco para poner en los nombres de las calles pues, provincias españolas y datos un poco de la geografía. En cualquier caso, los que la vieron en su momento y ahora que se han pasado 40 años y ya se ha revisitado y demás, la calidad fue bastante buena en cuanto a acabados, desde luego mejor que la media de las cosas que había, y bueno, pues parece que pasados esos 40 años, pues quizás sea el momento de revisitarlo, y puesto que se ha salvado, quizá incluso pueda empezar a figurar como un elemento patrimonial de un tipo de tecnología que se hizo en esa época, que ya no se, que después se paralizó y que probablemente ya no vaya a volver a utilizarse. Muchas gracias.